Buenos días, profesor. El día de hoy analizaré Scotiabank Chile y haré un análisis y el cumplimiento de la norma NSG 461. Bueno, tabla de contenidos. Se verá una introducción, habrá un marco normativo NSG 461, un análisis de la memoria del cumplimiento NSG 461 de los años 2020, 2023 y 2024, una evolución del cumplimiento de los años 2020, 2023 y 2024, y por último, una conclusión general. Bueno, como introducción, el presente informe analiza el grado de cumplimiento del Código de Buenas Prácticas del Gobierno Corporativo establecido en la norma del carácter general número 461 por parte de Scotiabank Chile durante los años 2020, 2023 y 2024. Se revisan las memorias anuales publicadas por el mismo banco en materia de cómo estructura de directorios, funcionamiento de comité, gestión de riesgos, transparencia, ética, medioambiental, etcétera. Control interno y externo. Bueno, el marco normativo NSG 461 eh, es emitida por la Comisión del Mercado Financiero o CMF. Tiene como objetivo fortalecer la transparencia y la calidad del gobierno corporativo de las sociedades anónimas abiertas y entidades fiscalizadas por ellas. La norma clara, estandarizada y comparable sus prácticas de gobierno corporativo, permitiendo a inversionistas, reguladores y otras partes interesadas evaluar la forma en que la organización es administrada y supervisada. Bueno, análisis de memorias del cumplimiento NSG 461 en el año 2020, 23 y 24. Año 2020. Bueno, en el año 2020, Scotiabank Chile en los memoriales ya tenía conocimiento ese reporte del cual daban como una orientación más compatible con el cumplimiento de la norma NSG 461, del cual todavía no surgía hasta el 12 de noviembre del 2021. Por ejemplo, lo que en esos años hacían eran que ellos abarcaban, por ejemplo, dimensiones financieras, sociales, medioambientales y de gobierno. Tampoco estaba incluida todo lo que el NSG 461 se pedía en esos años. Scotiabank consideraba que un gobierno corporativo sólido es fundamental para el éxito a largo plazo. Sus políticas están diseñadas para asegurar la independencia del directorio y su capacidad de supervisar adecuadamente la gestión de banco. Además, como parte del grupo Scotiabank, aplica las mejores prácticas de su casa matriz mediante la política de gobierno corporativo para subsidiarias. Esto permite asegurar un funcionamiento eficiente con roles claros de presidente y mecanismos de control interno sobre el banco y sus filiales. Bueno, como ejemplo, busqué el gobierno corporativo de esos años, 2020, control interno sobre el banco y sus filiales. Bueno, el esquema muestra un gobierno corporativo de roles claros y supervisión efectiva. La Junta de Accionistas elige el directorio, que es el órgano central y supervisa el equipo ejecutivo. El directorio recibe apoyo de los comités de riesgo y auditoría, como se pueden ver. eh, Además, los auditores externos, lo que fortalece la transparencia, control interno y gestión de riesgos. En conjunto, la estructura refleja buenas prácticas alineadas con los principios que luego exige la 461, que son, por ejemplo, la transparencia, supervisión, independencia y responsabilidad, cosa del cual Scotiabank fortalece para los próximos años. Em, para el año 2023, bueno, Scotiabank Chile ya administra sus riesgos siguiendo su marco de gestión de riesgo, el cual define los principios, por ejemplo, el apetito, la cultura de riesgo de banco. Este marco establece cómo identificar o medir, controlar y reportar los riesgos y sirve como base para todas las políticas y procedimientos del área de riesgo de las áreas de riesgos. Además, se revisa constantemente para adaptarse a un entorno cambiante y asegurar el cumplimiento de las normativas y estándares globales, permitiendo operar de forma sostenible. Como por ejemplo, siguiendo con el ejemplo del marco de gestión de riesgo, bueno, este marco establece las herramientas y elementos fundamentales que utiliza Scotiabank para gestionar y administrar eficazmente los riesgos, lo que cumple con el requisito de gestión de riesgo de los índices de NSG 461, que es el plan de gestión de riesgo que aquí se puede ver.
Bueno, y para el año 2024, en este año Scotiabank cumple ampliamente la NSG 461 más que en el 2023 y 2020, sabiendo que en el 2020 no existía todavía, mostrando que un gobierno corporativo sólido, una gestión de riesgo totalmente desarrollada, políticas claras de ética y cumplimiento, una fuerte gestión de personas y una estrategia de sostenibilidad bien estructurada. Además, describe con transparencia su modelo de negocio y su estrategia, asegurando alineación con los estándares de gobierno corporativo, responsabilidad social, revelación de riesgos exigidos por la normativa. Como por ejemplo, también tomé el gestión de riesgos del 2024, en donde ya es más estructurado que en el año 2023. Por ejemplo, donde la gobernanza de riesgos de Scotiabank Chile asigna un rol central al directorio y a la alta administración, quienes diseñan la estrategia de riesgo, supervisan decisiones clave, reciben reportes periódicos del perfil de riesgo del banco. El directorio y sus comités aprueban políticas, límites y el marco del apetito por riesgo y aseguran que todas las áreas operen y conforme a estos lineamientos. El comité de riesgo apoya al directorio en identificar y monitorear riesgos financieros y no financieros, revisando y aprobando marcos y límites, además de garantizar la independencia de las funciones de control. El comité de auditoría supervisa los sistemas de control interno, el cumplimiento normativo y la coordinación entre auditoría interna, auditoría externos y el directorio. En conjunto en sí, estos órganos aseguran una gestión de riesgo sólida y alineada con la estrategia de banco. Eh, Ahora pasaremos a la evolución del cumplimiento de los años 2020, 23 y 24. Esta tabla hecha en base a las memorias corporativas Scotiabank que otorgaron anualmente, donde el cumplimiento de la NSG 461 en el 2020 obviamente todavía no existía ese cumplimiento, por lo tanto en sí, a todo lo que en la NSG 461 pide, el Scotiabank era muy baja, no existía. Por lo tanto, como su nivel de madurez era inicial, todo lo que ellos reportaban era voluntario. Por ejemplo, ellos mostraban una memoria integrada, transparencia básica, sin estándares normativos. En el 2023, ya 2 años después de haberse creado la normativa, el cumplimiento era alto. Su nivel de madurez ya era intermedio con los conocimientos que ya se le daba a ese cumplimiento de la norma. Por lo tanto, por ejemplo, estaba el primer reporte alineado a la norma, el índice NSG 461, ESG claro, riesgos formales. Y por último, en el año 2024, el cumplimiento del NSG ya está muy alineado o pegado con Scotiabank. Por lo tanto, es un cumplimiento muy alto que tienen. El nivel de madurez ya es maduro al tener todos los conocimientos previos al al cumplimiento de la norma. También existe un reporte totalmente consolidado, gobernanza y riesgos, ética y sostenibilidad profundos. Tendencias y cambios significativos. Bueno, una de las mayores tendencias o cambios es que hay una mayor formalización y profundidad del gobierno corporativo, donde en el 2020 solamente era una explicación general o voluntaria de ellos. En el 2023 se hace una estructura formal, un directorio paritario y comités definidos. En el 2024 se hace un fortalecimiento de controles internos, roles claros y supervisión robusta. Otro punto importante es la evolución fuerte en gestiones de riesgos, dado que en el 2020 existía la gestión de riesgo, pero era algo general, algo simple, sin estándares normativos. En el 2023 ya se forma el marco formal de riesgos, identificaciones de los primeros hitos. Y en el 2024 se hace la primera integración de riesgos estratégicos, ciberseguridad, monitoreo avanzado, algo que en el 2020 no se tenía planeado y tampoco analizado. Tercer punto, maduración del enfoque de la sostenibilidad o ASG. En 2020, bueno, habían acciones sociales y ambientales sueltas. No había planificación ni una estandarización de ese tema. En el 2020 ya había estrategias de sostenibilidad estructuradas, ya planeadas.
Y en el 2024, bueno, habían indicadores, mediciones, programa y alineación con mejores prácticas internacionales. Y por último, está los códigos básicos y compromiso, ética y crecientes. Bueno, en el 2020 habían códigos básicos y con compromiso. En el 2023 había mecanismos de cumplimiento y denuncias claros. Y por último, habían controles, anticorrupción, más política y mayor trazabilidad. Bueno, y como conclusión, bueno, puedo decir que al revisar las memorias del 2020, 2023 y 2024, muestra que la NSG 461 es clave para mejorar la transparencia y la práctica de ética de Scotiabank Chile. En el 2020, bueno, el banco solamente tenía, como he dicho, reportes voluntarios, pero nada claro o nada estructurado en base a lo que luego la normativa o cumplimiento NSG 461 les iba a pedir. Pero desde 2023, especialmente 2024, ya se presenta una mejor información completa sobre los gobiernos corporativos, gestiones de riesgos, ética, sostenibilidad, eh, medio ambiente, etcétera. Otra, otro punto es que desde la perspectiva de la ética, la norma, la NSG 461, hace que las empresas estén obligadas a ser responsables y claras con lo que, cómo operan ellos, cómo impactan en la sociedad. Esto aumenta la confianza en el mercado, mejora las rendiciones de cuentas y ayuda a prevenir conductas poco transparentes en sí. Además, impulsa que las empresas a integrar factores ambientales, sociales y de buen gobierno, lo que contribuye al desarrollo sostenible del país. En conclusión, la norma NSG 461 es una norma útil y necesaria. Fortalece la transparencia, mejora el gobierno corporativo y promueve un comportamiento empresarial más ético, como se evidencia en la evolución de Scotiabank entre 2020 y 2024, donde 2020 Scotiabank tenía el memorial, algo básico, algo práctico de todo lo que NSG 461 les iba a pedir antes de haber sido salido el 12 de noviembre de 2021 y después, algo que es totalmente un cambio total y que bueno que Scotiabank haya tomado todas las responsabilidades y las normas claras y para poder cumplirlas como corresponde.